Mi nombre es Estela, tengo 45 años, y el día que voy a contar aquí ocurrió en un martes común, de esos que empiezan antes de que salga el sol y terminan cuando el cuerpo ya no responde bien. En esa época, yo trabajaba como empleada doméstica desde hacía más de 20 años, pasando por casas que nunca fueron mías, limpiando historias que no me pertenecían. Vivía en un cuartito sencillo, con paredes finas y un olor constante a detergente en polvo, mezclado con café recalentado. Mi vida estaba en un punto extraño, medio detenida, medio cansada, como si todo hubiera llegado hasta donde podía llegar. Me despertaba, trabajaba, volvía a casa y dormía, repitiendo eso sin mucha expectativa de cambio. Dentro de mí había una sensación constante de atraso, como si hubiera perdido el horario de mi propia vida. No era infeliz todo el tiempo, pero tampoco me sentía realmente viva. Era como existir en automático, cargando el peso de haberlo dado todo por los demás y nada por mí misma. Aquella mañana en particular, mientras fregaba el suelo de la cocina de la patrona, sentía el cuerpo quejarse más de lo normal, especialmente las rodillas y la zona lumbar, que parecían advertirme que el tiempo no perdona a nadie. La casa era grande, demasiado silenciosa, y el sonido del jalador golpeando el piso resonaba como si me recordara que estaba sola allí. La patrona había salido temprano, como siempre, y yo me quedaba con mis pensamientos haciendo más ruido que cualquier radio encendido. Pensaba mucho en la edad, en esos 45 años pesando como una sentencia silenciosa, y en una frase que me perseguía desde hacía tiempo. Ya es demasiado tarde. Tarde para estudiar, tarde para soñar, tarde para intentar cualquier cosa diferente. Esa idea dolía más que el cansancio físico, porque venía acompañada de un miedo profundo a volver a frustrarme. Sin darme cuenta, sobre ese suelo mojado y frío, algo dentro de mí empezaba a moverse, aún tímido, como una pregunta que insistía en no callarse. Cuando terminé el trabajo ese día y regresé a casa en autobús, me senté en el último asiento, cerca de la ventana que no cerraba bien. El viento entraba helado, trayendo polvo del camino, y lo dejaba golpearme el rostro como quien intenta despertar de un sueño antiguo. Miraba las casas pasar, algunas bien cuidadas, otras casi derrumbadas, y sentía que mi vida se parecía más a esas de las que nadie se fija. Recordé cuántas veces escuché que gente como yo nace para servir y punto, sin espacio para querer algo más. El ruido del motor se mezclaba con mis pensamientos, y pensaba en cuánto había trabajado desde niña, siempre postergando cualquier sueño en nombre de la supervivencia. No era rabia, era un cansancio profundo, de esos que uno ya ni sabe explicar. En ese trayecto corto pero pesado, sentía que algo dentro de mí estaba pidiendo auxilio. Era como si mi corazón estuviera cansado de solo resistir. Al bajar del autobús, pasé por el terreno vacío que quedaba a 2 cuadras de mi casa, un pedazo de tierra olvidado, lleno de maleza alta y basura tirada. Ya había pasado por ahí cientos de veces, pero ese día me detuve sin saber exactamente por qué. Me quedé mirando ese suelo seco, con cercas torcidas y un silencio extraño, y sentí como si estuviera mirándome por dentro. Todo allí parecía abandonado, sin cuidado, sin promesa, pero al mismo tiempo se podía imaginar que algo aún podría nacer de ahí. El sol ya estaba bajo, dejando el cielo medio anaranjado, y el olor de la tierra caliente subía del suelo. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de tristeza y ganas de llorar, sin entender bien por qué. En ese momento, sin que ocurriera ningún milagro, nació en mí una inquietud difícil de explicar. Era como si ese terreno me estuviera preguntando si iba a seguir pasando de largo por mi propia vida. Fui a casa esa noche, pero el terreno no salió de mi cabeza ni por un minuto. Mientras calentaba un resto de arroz y frijoles en la pequeña estufa, mi mente volvía a ese suelo olvidado, como si algo se hubiera quedado esperándome allí. Comía despacio, sentada en la mesa inestable, escuchando los sonidos del vecindario atravesar la pared delgada, televisión alta, un niño llorando, gente discutiendo. Todo era igual a todos los otros días, pero dentro de mí había una incomodidad nueva, una extraña voluntad de no dejar morir esa idea. Pensaba en cuánto siempre esperé que las cosas sucedieran, en cuánto acepté que mi vida era solo eso. Por primera vez en muchos años, sentí miedo de seguir exactamente como estaba. No era todavía valentía, era solo un desasosiego que no me dejaba descansar.
Antes de dormir, miré al techo y pensé que, si no hacía nada, nadie lo haría por mí. Al día siguiente, desperté antes que el despertador, con el cuerpo pesado y la cabeza llena. Mientras me arreglaba para ir a trabajar, me sorprendí pensando, si no es ahora, no será nunca. Esa frase llegó clara, casi dura, como una advertencia. Pasé todo el día trabajando en automático, doblando ropa que no era mía, organizando armarios llenos de cosas que nunca tendría, pero por dentro, algo ya había cambiado, aunque aún no supiera cómo actuar. Cuando regresé a casa, en lugar de entrar directamente, volví a ir hasta el terreno vacío. Llevé una cinta vieja, un pedazo de madera y empecé a medir el espacio con pasos cortos e inseguros. Mis manos temblaban, no de frío, sino de miedo a estar haciendo el ridículo. Aún así, allí, sola, sucia de polvo y duda, di el primer paso que había postergado toda la vida. Empecé a trabajar en ese terreno en los días siguientes, siempre después del trabajo, cuando el cuerpo ya pedía descanso. Llegaba, me cambiaba de ropa rápido y seguía hasta allí con una azada prestada, sintiendo cada músculo quejarse. La maleza era alta, llena de espinas, y el suelo duro parecía resistirse a cada golpe, como si pusiera a prueba mi decisión. Sudaba mucho, sentía el corazón acelerarse, y a veces tenía que detenerme solo para respirar hondo. No había nadie ayudándome, solo el sonido de la azada golpeando la tierra y mis propios pensamientos. Mientras limpiaba el espacio, recordaba cuántas veces limpié casas enteras sin cuestionar nada, y allí, por primera vez, ese dolor tenía otro sentido. Incluso sin saber bien a dónde iba a llegar todo eso, sentía que estaba construyendo algo que era mío. Esa tierra dejaba de ser solo abandono y se convertía en posibilidad. La idea del corral surgió sin mucha lógica, casi como una terquedad. No tenía ganado, no tenía dinero ahorrado ni un plan bien definido, pero algo dentro de mí decía que necesitaba empezar por ahí. Usé madera vieja, piezas torcidas que conseguí con un vecino, y fui levantando la estructura como podía. Las manos se llenaron de astillas, los brazos dolían, y varias veces pensé en dejarlo todo. Me preguntaba quién construye un corral vacío, sin siquiera saber si algún día habrá un animal allí dentro. Aún así, continué, clavando clavo por clavo, como si cada martillazo fuera una respuesta silenciosa al miedo. Ese corral, aún sin vida, era todo lo que tenía de fe en ese momento. Estaba allí, simple y frágil, pero en pie, como yo. No tardaron en empezar las miradas y los comentarios, porque en un lugar pequeño nada pasa desapercibido. Paola fue la primera en hablar, apoyada en la reja, con esa sonrisa torcida de quien cree que ayuda, pero solo hiere. Dijo que me estaba cansando en vano, que a esa edad uno tiene que aceptar lo que la vida dio. Ramón venía junto, riendo bajo, moviendo la cabeza, como si todo aquello fuera una escena demasiado graciosa para tomarse en serio. Hablaban del corral vacío como si fuera prueba de mi locura, como si estuviera intentando jugar a algo que no era para mí. Yo escuchaba en silencio, sintiendo el rostro arder de vergüenza y rabia mezcladas. Cada palabra parecía confirmar ese miedo antiguo de estar haciendo el ridículo. Aún así, seguía allí, sosteniendo el martillo con la mano sucia y el corazón apretado. Lo que más dolía no era el tono burlón, sino la certeza de que esas voces eran las mismas que yo ya cargaba dentro de mí. Por la noche, acostada en la cama, escuchaba a Paola y a Ramón repitiendo en mi cabeza que estaba vieja, que era tarde, que eso no iba a llevar a nada. El cansancio emocional pesaba más que el dolor en la espalda, y empecé a preguntarme si no sería mejor parar antes de frustrarme del todo. Hubo un día en que me senté en el suelo del corral y lloré a escondidas, con miedo de que alguien pasara y me viera. Me sentí pequeña, engañándome a mí misma con un sueño que no combinaba con mi realidad. Por primera vez desde que empecé, pensé seriamente en rendirme. Esa idea dolía más que cualquier astilla en la mano. Esa noche volví a casa con una extraña sensación de derrota, como si hubiera fallado incluso antes de intentar de verdad. Me quité los zapatos despacio, sintiendo los pies hinchados, y me senté en la cama sin encender la luz. El cuarto parecía más pequeño que nunca, sofocante, y el silencio pesaba. Fue allí, en esa oscuridad sencilla, donde salió de mí la frase más dura que jamás pensé. Tal vez sea tarde. Decir eso en voz alta me hizo temblar,
porque parecía sellar un destino que siempre temí. Lloré sin fuerzas, sin drama, solo un llanto cansado, de quien ya ha soportado demasiado. En ese momento, no era el corral el que estaba vacío, era yo. Algo dentro de mí parecía resquebrajado, como si la esperanza se hubiera vuelto demasiado fina para sostener el peso de la realidad. Sin saber qué hacer, me arrodillé al lado de la cama, más por desesperación que por costumbre. No hice una oración bonita, no pedí milagros ni cambios rápidos. Solo hablé como sabía, con la voz quebrada, pidiendo fuerza para continuar un día más. Dije que no quería riquezas, solo no quería rendirme conmigo misma. Fue una conversación corta, simple, casi sin palabras, pero sincera. Sentí una calma extraña, no alegría, no solución, solo un alivio en el pecho, como si alguien me hubiera escuchado de verdad. Me levanté aún cansada, aún llena de dudas, pero con una decisión silenciosa. Al día siguiente volvería al terreno, sin garantías, sin aplausos. No iba a parar ahí. Algunos días después, cuando ya casi estaba terminando de acomodar unas tablas del corral, vi a don Chepe venir despacio por el camino de tierra. Era un hombre callado, de esos que hablan poco pero observan mucho, siempre con el sombrero gastado y el rostro marcado por el sol. Se detuvo cerca de la cerca. Se quedó un rato mirando sin decir nada, como si estuviera midiendo no el corral, sino a mí. Eso me dejó un poco incómoda. Pensé que venía más juicio. Después de un largo silencio, dijo que tenía una vaca vieja, débil, que nadie quería ya. Habló sin pena, solo con sinceridad, diciendo que tal vez yo quisiera quedarme con ella. En ese instante, sentí el corazón acelerarse, mezcla de miedo y esperanza. No era lo que soñaba, pero era algo real frente a mí. La vaca llegó al final de esa tarde, flaca, con el pelo opaco y una mirada cansada que me recordó mucho a la mía. Caminaba despacio, como si cada paso exigiera un enorme esfuerzo, y se detuvo en medio del corral vacío sin entender bien dónde estaba. Algunos vecinos aparecieron para mirar, murmurando, riendo bajo, como quien ya conoce el final de la historia. Yo me quedé allí parada, sin saber si agradecer o pedir disculpas por aceptar eso. Cuando don Chepe se fue, me sentí sola otra vez, pero ahora con una enorme responsabilidad en las manos. Esa vaca no era una promesa de ganancia, era una prueba de cuidado. La miré y pensé que, si el mundo había desistido de nosotras dos, tal vez podríamos intentarlo juntas. En los días siguientes, la rutina se volvió aún más pesada, porque ahora había alguien dependiendo de mí. Me despertaba más temprano para preparar la poca ración que conseguía. Buscaba agua, limpiaba el corral, y luego iba a trabajar a las casas de otros como siempre. El cuerpo dolía más, el tiempo parecía más corto, y no había ninguna señal de mejora que animara. La vaca comía despacio, a veces dejaba restos, y yo me quedaba observando, tratando de entender si eso era normal o señal de que todo iba a salir mal. Aún así, hablaba con ella, como si fuera persona, contándole de mi vida mientras pasaba la mano por su lomo huesudo. Era extraño, pero en ese cuidado silencioso me sentía menos sola. Nadie aplaudía, nadie creía, pero algo dentro de mí decía que continuara. La fe, en ese momento, no tenía emoción, solo constancia. Paola y Ramón no perdieron la oportunidad de comentar cuando vieron a la vaca allí. Dijeron que me había buscado más problemas, que eso no iba a dar en nada. El tono era el mismo de antes, mezcla de pena y burla, como si ya hubieran visto esa película terminar mal. Por primera vez, sin embargo, no sentí ganas de esconderme. Respondí con calma que estaba haciendo mi parte, que el resto se lo dejaba a Dios. No fue una respuesta ensayada, salió simple, casi sin pensar. Ellos rieron, pero yo seguí trabajando, sin bajar la cabeza. Ese día me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no trabajaba por garantía ni por aprobación. Trabajaba porque creía, y eso me bastaba. El tiempo fue pasando despacio, sin señales claras de recompensa, y eso exigía una paciencia que nunca había necesitado antes. Todos los días eran casi iguales. Despertar temprano, trabajar fuera, volver cansada y cuidar de la vaca como si eso fuera lo más importante del mundo. A veces llegaba tan exhausta que me sentaba en el suelo del corral unos minutos antes de empezar, solo para recuperar el aliento. El silencio era grande, roto solo por el sonido de ella masticando y los insectos alrededor. No había aplausos, no había confirmación de que estuviera en el camino correcto. Aún así, seguía,
porque detenerme parecía peor que continuar sin ver resultados. Eso me estaba enseñando algo sobre persistir incluso cuando nadie ve. Hubo un día específico en que pensé que todo había terminado, porque la vaca casi no se levantó. El corazón se me apretó, y sentí que ese miedo antiguo volvía, diciendo que había intentado demasiado para alguien como yo. Pasé la mano por ella, hablé bajo, pidiéndole que aguantara un poco más, como si estuviera hablando conmigo misma. Volví a casa ese día destrozada, con la sensación de haber fallado otra vez. Por la noche me senté en la cama, y me quedé en silencio, sin fuerzas ni siquiera para orar. No pedí nada, solo me quedé allí, respirando despacio, tratando de no desmoronarme. Sin entenderlo, decidí que al día siguiente volvería, pasara lo que pasara. La fe, a veces, es solo eso, no irse. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo pesado y la cabeza vacía, como quien ya no espera nada. Fui al corral sin prisa, casi con miedo de lo que iba a encontrar, preparando el corazón para otra pérdida. El sol aún estaba bajo, y el aire fresco traía un olor húmedo a tierra que me hizo detenerme un segundo. Cuando me acerqué, vi a la vaca de pie, débil, pero despierta, mirándome con ese gesto tranquilo de siempre. No era mejora, no era milagro, pero era vida. Sentí un nudo en la garganta, unas ganas de llorar que contuve allí mismo. A veces, seguir vivo ya es respuesta suficiente. Respiré hondo y comencé el trabajo del día como si aquello fuera un regalo. Fue ese mismo día, más hacia el final de la tarde, cuando ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Mientras limpiaba el corral, noté algo diferente, casi imperceptible, y tardé en creer lo que estaba viendo. Había una pequeña gota de leche escurriendo, tímida, como si tuviera vergüenza de aparecer. El corazón se me disparó y me quedé quieta, mirando, con miedo de estar imaginando cosas. No era abundancia, no era un gran cambio, pero era señal de que algo estaba funcionando. Me arrodillé allí mismo, con la mano temblando, y lloré de una forma que no lloraba desde hacía años. No era solo por la vaca, era por mí. Esa gota decía que no todo estaba perdido. Después de esa primera gota, nada se volvió fácil de repente, y eso fue importante para que yo lo entendiera. Al día siguiente desperté con el mismo dolor de espalda, el mismo cansancio, el mismo miedo de que aquello hubiera sido solo una casualidad. Fui al corral con cuidado, casi sin expectativa, como quien aprende a no entusiasmarse demasiado. La vaca seguía débil, el corral sencillo, la vida igual, pero dentro de mí había una certeza pequeña y firme de que ya no caminaba en la oscuridad total. Cada gesto que hacía ahora tenía otro peso, otro sentido. Ya no era solo insistencia, era continuidad. Había aprendido que la fe no es un evento aislado, es un camino que se elige todos los días. Con el paso de las semanas, la leche empezó a aparecer con más regularidad, siempre poca, siempre humilde. No daba para vender, no daba para presumir ante nadie, pero daba para alimentar. Sacaba ese poco con cuidado, sintiendo un orgullo silencioso que nunca había sentido antes. Paola y Ramón seguían mirando con desconfianza, pero ya no reían como antes. Algunas personas empezaron a preguntar, sin mucha convicción, cómo había logrado eso. Yo respondía de forma simple, diciendo que no había hecho nada especial, solo no había parado. La verdadera ganancia, lo sabía, no estaba en la leche, sino en el hecho de haber continuado cuando todo decía que debía rendirme. Con el tiempo, esa pequeña rutina empezó a cambiar también la forma en que me veía. Ya no me sentía solo la empleada doméstica que pasaba la vida cuidando lo que era de otros. Seguía limpiando casas, despertando temprano y tomando autobuses llenos, pero algo dentro de mí había ganado postura. Cuando regresaba del trabajo y iba directo al corral, sentía que entraba en un espacio que me pertenecía. Cada tabla torcida, cada marca en el suelo, cada esfuerzo había sido hecho por mí. Por primera vez, no me sentía atrasada en la vida, solo en proceso. Esa sensación antigua de que ya era tarde empezaba a perder fuerza. No había desaparecido, pero ya no mandaba en mí. Hubo un atardecer en que me senté cerca del corral, observando el cielo cambiar de color, y me sorprendí recordando a la Estela de antes. Aquella mujer que aceptaba todo sin cuestionar, que se tragaba los sueños para no sufrir. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud por ella, porque fue esa versión de mí la que me llevó hasta allí. Me di cuenta de que Dios no había cambiado mi vida de una vez, ni me había dado algo listo,
Me había acompañado en el camino, en el esfuerzo silencioso, en el día común. Eso me tocó de una manera profunda, porque me hizo entender que la dignidad también es espiritual. Cuidar de lo que es nuestro, aunque sea poco, también es una forma de oración. Algunas personas comenzaron a pasar por el terreno con otra mirada, más curiosa que crítica. No era admiración, pero ya no era desprecio, y eso decía mucho. Un vecino llegó a ofrecer un poco de pasto, otro comentó que la vaca parecía más firme. Yo agradecía, pero sin esa ansiedad de demostrar nada a nadie. Lo más importante ya había ocurrido dentro de mí, y eso nadie lo veía. Había aprendido a sostener un sueño pequeño sin necesitar validación. Cada día que cuidaba de la vaca y del corral, era como si cuidara de una parte mía que había quedado olvidada durante años. Ya no necesitaba correr contra el tiempo. Estaba viviendo el tiempo que tenía, como podía. Hubo una noche en que llegué a casa exhausta, y antes de dormir, me di cuenta de algo simple y profundo. Ya no estaba enojada con mi historia. Siempre había cargado una sensación de injusticia, como si la vida hubiera sido demasiado dura conmigo. Ese día, acostada en la oscuridad, percibí que todo lo que viví me había dado resistencia. No romanticé el dolor, pero reconocí la fuerza que había construido en mí. No tenía grandes posesiones ni garantía de futuro, pero tenía algo que nunca había tenido antes: paz por estar intentando. Y eso me hizo dormir más ligera, con la sensación de que, independientemente de lo que viniera, ya había vencido algo importante. Algún tiempo después, don Chepe volvió a pasar por el terreno y se detuvo otra vez en la cerca, con ese mismo silencio de siempre. Miró a la vaca, el corral, luego me miró a mí y simplemente sonrió de lado, como quien entiende sin necesidad de decir mucho. Dijo que ella estaba mejor de lo que esperaba y comentó, casi como un pensamiento en voz alta, que a veces uno solo necesita a alguien que no desista. Esa frase quedó resonando en mí el resto del día. Me di cuenta de que esa historia nunca fue solo sobre tener una vaca o sacar leche. Era sobre que alguien hubiera creído en mí, cuando yo misma casi había dejado de creer. Y de alguna manera, eso lo había cambiado todo. Esa noche en particular me senté en la cama y pensé en el día en que me detuve frente al terreno por primera vez. Si hubiera seguido directo a casa, como siempre hacía, nada de eso habría ocurrido. No habría corral, no habría vaca, no existiría esta versión de mí que ahora existía. Sentí una gratitud profunda, no por algo grande o milagroso, sino por la valentía que tuve en un día común. Entendí que Dios no me dio un atajo, sino fuerza para caminar, y eso tuvo más sentido que cualquier solución rápida. A veces, el milagro es simplemente no rendirse cuando todo parece demasiado tarde. Hoy, cuando recuerdo ese día específico, no pienso solo en la vaca o en la leche, pienso en la mujer que yo era esa mañana. Una mujer cansada, invisible, convencida de que el tiempo había cerrado todas las puertas. Ahora entiendo que Dios no me sacó del lugar donde estaba, me encontró allí mismo, en medio del polvo, del miedo y de la duda. No hubo voz del cielo ni señal espectacular, solo una insistencia silenciosa para que continuara. Ese martes común se volvió un hito porque fue el día en que dejé de solo sobrevivir. Fue el día en que me permití intentar de nuevo, aún con vergüenza, aún con miedo, aún sin garantías. Y eso cambió la forma en que me despierto todos los días desde entonces. Sigo siendo empleada doméstica, sigo tomando el autobús temprano, sigo sintiendo el cuerpo doler al final del día. Nada de eso desapareció, pero ahora, cuando vuelvo a casa, sé que existe algo que nació de mis manos y de mi fe. El corral sigue siendo sencillo, la producción sigue siendo pequeña, pero mi corazón ya no está vacío como aquel terreno lo estaba. Aprendí que recomenzar no tiene una edad cierta, solo exige valentía en un día común. Si alguien que está leyendo esto se siente atrasado en la vida, solo puedo decir una cosa: yo también me sentí así. Y aún así, algo comenzó cuando decidí no pasar de largo por mí misma. Hoy, cuando alguien me pregunta si valió la pena, no hablo de dinero ni de resultados visibles. Valió porque volví a respetarme. Valió porque entendí que Dios no actúa anulando nuestra historia, sino resignificándola paso a paso. La vaca sigue allí, firme dentro de lo que puede ser, y yo también. No me convertí en otra persona, me convertí más en mí. Aprendí que la fe no es ausencia de miedo, es caminar con él, sin dejar que decida todo.
esa gota de leche sigue siendo pequeña, pero para mí siempre representará vida insistiendo en nacer donde nadie más creía. Si hay algo que llevo conmigo desde aquel día, es la certeza de que nunca es demasiado tarde para empezar del tamaño que se puede. Dios no me prometió facilidad, pero me dio fuerza para continuar. Y eso lo cambió todo. Tal vez nunca entienda completamente por qué ese terreno, esa vaca y ese día tuvieron que suceder de esa manera, pero sé que hubo un propósito, porque algo en mí fue restaurado allí. Hoy, cuando camino hasta el corral al final de la tarde, lo sé. No fue solo un sueño lo que nació en ese suelo. Fue dignidad, fue fe, fue recomienzo. Y eso nadie me lo quita.